Enhorabuena porque acabas de llegar a ese vídeo que seguramente estabas buscando, en el que te voy a explicar de forma muy rápida y sencilla qué es esto de la inteligencia artificial, en qué consiste y sobre todo una serie de conceptos que seguramente estés escuchando mucho últimamente, como por ejemplo LLM, ventana de contexto, parámetros, tokens, conceptos que a lo mejor te suenan a chino, pero que después de ver este vídeo vas a comprender perfectamente y que te van a poner al día en esto de la IA. Soy Rol Ordóñez, divulgador tecnológico y especialista en marketing digital e inteligencia artificial generativa. En este canal te voy contando cómo un montón de herramientas de IA te pueden ayudar en tu vida diaria, en tu trabajo también, a ser más productivo y sobre todo a ser mejor profesional. Así que yo creo que es un buen momento para que te suscribas. Como te adelantaba, hemos llegado a un momento en el que todo el mundo, no solo unos pocos, deberíamos tener ya ciertos fundamentos de lo que es esta nueva tecnología, cómo funciona y sobre todo entender esos conceptos que se manejan mucho en las noticias, en todas esas innovaciones que continuamente se van produciendo. Así que en este vídeo vamos a ir poco a poco desglosando cada uno de estos conceptos para que los entiendas, y para ello nos vamos a apoyar en una de las noticias más importantes de este apasionante verano de 2024, como ha sido el lanzamiento por parte de Meta, la creadora de Facebook, también propietario de WhatsApp e Instagram, de una nueva versión, la 3.1 de su LLM, su gran modelo de lenguaje que se llama Llama y que se apoya en tres versiones, por así decirlo: una que alcanza los 405.000 millones de parámetros, otra los 70.000 millones y otra los 8.000 millones. Además, utiliza una ventana de contexto que llega hasta los 128.000 tokens. Y fíjate que en un momentito te he soltado aquí un montón de términos que, si no estás familiarizado, te suenan a chino. Así que vamos a ir poco a poco y después volvemos a la noticia. Muchas veces me piden que explique de forma muy sencilla qué es esto de la inteligencia artificial, y siempre digo que la propia palabra ya tiene toda una declaración de intenciones: inteligencia artificial. Es decir, cualquier objeto no humano, puede ser una máquina, un programa informático, una página web, una herramienta online, una aplicación que trata de simular la inteligencia humana. Y piensa que nuestra inteligencia tiene una serie de rasgos que nos caracteriza. Por ejemplo, el habla, la capacidad de decisión, la capacidad de corrección, la capacidad incluso de memoria. Pues siempre que estemos delante de un objeto, por ejemplo, una rumba, o una herramienta online como por ejemplo ChatGPT, que es capaz de realizar alguna de estas cosas, pues obviamente estaremos ante una inteligencia artificial. Pero al igual que ocurre con los humanos, donde podemos encontrar, por suerte o por desgracia, diferentes tipos de inteligencia, pues más inteligentes o menos inteligentes, en el caso de la IA pues pasa algo similar. Existen como distintas capas, distintas formas de inteligencia. Seguramente pensarás que Alexa pues tiene una capa de inteligencia pues bastante básica. De hecho, a estas alturas, con programas como por ejemplo ChatGPT, podríamos decir que Alexa, ahora que no nos escucha, pues se está quedando un poquito tontita. Y sin embargo, hay otros niveles de inteligencia artificial mucho más avanzados, capaces de realizar ya operaciones que incluso muchos seres humanos no son capaces de hacer. Operaciones, por ejemplo, matemáticas o predicciones. Los sistemas de inteligencia artificial tratan de imitar a la inteligencia humana, tratan de imitar a nuestro cerebro, y ya sabes que lo que tenemos aquí dentro son neuronas. De hecho, los sistemas de IA se apoyan en lo que se conoce con el nombre de redes neuronales, que en realidad son algoritmos, son modelos matemáticos que procesan la información al igual que se procesa la información en nuestro cerebro. Nosotros vamos captando información de nuestro mundo, vamos recibiendo distintos inputs, se procesan en nuestro cerebro y a partir de ahí pues vamos tomando decisiones. Algo parecido ocurre con las máquinas. De hecho, a mí me gusta realizar siempre una comparación, y es la de nuestro cerebro con una fábrica. Al final, nuestro cerebro es una fábrica de procesamiento de información a la que va entrando diferente materia prima, después se van realizando diferentes procesos y al final se obtiene un resultado, se obtienen ideas, se obtienen decisiones. En el caso de las máquinas pasa exactamente lo mismo. En las fábricas pues podemos encontrar todo tipo de fábricas. Hay algunas que son muy sencillitas, donde por ejemplo existe un simple nivel de fabricación
en el que hay trabajadores que se dedican única y exclusivamente a una cosa y al final pues obtendremos un proceso muy sencillito y un producto muy sencillito, o hay fábricas que son un poquito más sofisticadas. Imagínate una fábrica que tiene distintas plantas en las que en cada planta pues los trabajadores se dedican específicamente a un proceso o a una tarea en concreto. Esto me sirve para explicarte los conceptos de Machine Learning y Deep Learning, que básicamente es la forma que tienen estas redes neuronales de las que te hablé antes de funcionar. Pueden hacerlo en lo que se llama un aprendizaje automático, el Machine Learning, o pueden hacerlo con un aprendizaje un poquito más profundo, en lo que se llama el Deep Learning, que sería un nivel más de inteligencia artificial como el que utilizan pues muchos de estos sistemas que ahora mismo están sonando tanto. Este es un ejemplo clásico de Deep Learning en el que podemos ver cómo diferentes capas, diferentes redes neuronales se especializan en realizar algo para realizar en conjunto un gran proceso. Ya sabes que cuando haces una fotografía, por ejemplo con tu iPhone, aparece un iconito, una I de información en la que pues, podemos ver la raza de perro que es, o la especie de árbol, el tipo de comida que tenemos delante o el monumento que estás visitando. ¿Cómo es capaz el iPhone de identificar eso y de darnos esa información? Bueno, en este caso intervienen distintas redes neuronales en un proceso de inteligencia artificial en el que en cada una de esas capas se verán realizando diferentes procesos. Una de las capas, por ejemplo, se encarga de identificar los bordes de la imagen, otra de las capas, pues el volumen de la imagen, otra de las capas también puede ser, por ejemplo, el color, así hasta que al final la combinación de todos esos algoritmos, pues tiene como resultado que esa imagen que se está captando, en este caso sería la de un perro. ¿Y cómo aprende y se entrena una inteligencia artificial? Pues de forma bastante similar a lo que lo hacemos los humanos. Piensa que desde que eres chiquitín, pues vas recibiendo un montón de información, muchas veces por ti mismo, otras veces son tus padres, los propios profesores cuando entras ya a la guardería, al cole. Vas adquiriendo un montón de conocimientos y además poco a poco la repetición, la experiencia va haciendo que vayas consolidando todo esto y vas aprendiendo a contextualizar pues todos esos escenarios, todos esos conocimientos. En el caso de una IA, estos sistemas reciben al principio un gran corpus de información. Estamos hablando de grandes volúmenes de datos que proceden de un montón de fuentes, siempre por supuesto fiables, y además después se les proporcionan una serie de métodos de entrenamiento. Existen muchos tipos de métodos de entrenamiento. A lo mejor te suena el método supervisado o entrenamiento supervisado, no supervisado. Hay un montón, no vamos a entrar en este vídeo en eso, pero dependiendo de la finalidad o del objetivo que persiga esa inteligencia artificial, puede ser entrenado de una u otra forma con el objetivo, desde luego, que vaya alcanzando ese nivel de inteligencia mínimo que se le requiere. Pero no solo eso, sino que además de ese corpus de información y además de esos métodos de aprendizaje constante que van recibiendo y que una vez puesto en producción la herramienta también se van a seguir entrenando, por supuesto, de esto ya hablaremos, pues existen equipos humanos que supervisan todo este proceso y que van además probando continuamente a la herramienta para que cumpla una serie de estándares a nivel ético, a nivel, por ejemplo, de normas. Es como ocurre con los humanos, que nuestros padres nos van diciendo qué se puede o qué no se puede hacer. Y existen diferentes tipos de inteligencia artificial. De un lado, por ejemplo, tenemos la IA predictiva, que es aquella que utiliza datos históricos pues, para prever eventos futuros, para prever tendencias. Y luego está la más común, la que ahora mismo está de moda y que utilizan el 99% de los servicios que estamos hablando aquí en el canal, que es la IA generativa, y que es aquella que genera desde cero contenido, ya sea en texto, en imagen, en audio o en vídeo. Y por supuesto lo hace a partir de ese entrenamiento, de ese corpus y datos existentes que tiene. Estamos a punto de llegar a esos conceptos que comentábamos al principio del vídeo y seguro que te estás preguntando, oye Raúl, todo esto está muy bien,
una IA pues recibe todo ese conocimiento, se le va entrenando, pero ¿cómo es capaz de comunicarse con nosotros? ¿Cómo puede entender, por ejemplo, ChatGPT lo que yo le digo y cómo es capaz después de procesar esa información? Bueno, pues esto es gracias a una cosa que se llama el procesamiento del lenguaje natural, el NLP por sus siglas en inglés, que básicamente es esa capacidad que se le da a las máquinas para comprender el lenguaje humano y no solo eso, sino también para comunicarse con nosotros también en ese lenguaje humano. Gracias al procesamiento del lenguaje natural, pues sistemas como por ejemplo ChatGPT son capaces de traducir, son capaces de analizar sentimientos, de extraer información, por ejemplo, de un archivo, de un PDF, de un Excel, o incluso también de, como te digo, interactuar con nosotros con un lenguaje completamente natural. Vale, Raúl, pero si yo le pregunto a ChatGPT, por ejemplo, cuál es la raíz de 457, ¿cómo es capaz de entenderme, de procesar esa información y realizar los cálculos rápidamente y sobre todo de devolverme los resultados en mi propio idioma? Bueno, pues esto ocurre porque el procesamiento del lenguaje natural se basa a su vez en tres fases que son muy importantes. La primera es la fase de tokenización. Consiste en dividir esa entrada o petición, esa entrada de texto en pequeñas partes que son los tokens. Los tokens muchas veces pueden equivaler a palabras completas, otras veces a partes de esa palabra, a sílabas o incluso a letras. Hay una página web de OpenAI, los desarrolladores de ChatGPT, que se llama Tokenizer, donde puedes poner una petición, la que quieras, y vas a ver en cuántos tokens se descompone. Es muy ilustrativo. Y esto es importante para la segunda fase que viene ahora. Es la fase de vectorización. Consiste en transformar estos tokens en números. Y no en números cualquiera, sino en vectores. ¿Y por qué en vectores? Bueno, porque los vectores son un concepto matemático en el que localizamos espacialmente, en este caso, a un número. Piensa que cuando hablamos, nuestro lenguaje pues puede, o el sentido de la oración pues puede variar mucho dependiendo de dónde se coloca una palabra. Por ejemplo, no es lo mismo decir, pues el gato está sobre el tejado, que el tejado está sobre el gato. Dependiendo de cómo y dónde colocamos una palabra, pues la oración o el sentido de la frase puede cambiar mucho. De aquí que elijamos vectores en lugar de números. Los vectores son capaces de situar espacialmente y de darle cierto contexto a ese número. Importante, para operar con vectores, ya sabes, si recuerdas un poco las matemáticas del cole o del instituto, realizamos matrices. Al final hemos conseguido lo que queríamos y era esos modelos matemáticos donde las máquinas se desenvuelven como pez en el agua. Estamos ya hablando del lenguaje de los números que los ordenadores, los procesadores manejan a la perfección. De hecho, aquí es donde entraríamos a esa capacidad de procesamiento, a esos modelos de inteligencia que son capaces de operar, de realizar muchos cálculos a la vez, y es donde se están realizando grandes avances. Y por último, una vez que la máquina, que esa inteligencia artificial ha realizado pues, la operación pertinente, ha procesado esa información, ha generado la imagen, ha preparado el texto correspondiente, entonces tendríamos la tercera fase, que en el caso de los modelos de lenguaje es lo que se denomina como aplicación, y es cuando transformamos esa información ya procesada de nuevo al lenguaje natural, al lenguaje humano. Y ahora te animo a que hagas un pequeño experimento, y es que en alguna herramienta como por ejemplo ChatGPT pongas coser y puntos suspensivos y le des al intro. Seguramente te conteste cantar, igual que harías tú, que haría un humano. ¿Por qué? Porque tienes ese conocimiento y ese entrenamiento y además esa capacidad ya de procesar la información, igual que la tiene ChatGPT. Con todo esto que te he contado se articula un gran modelo de lenguaje, también conocido en inglés por su sigla LLM. Se apoya en el procesamiento del lenguaje natural para realizar todo tipo de tareas, por ejemplo, para resumir textos, para redactar contenido nuevo, para traducir, para generar tablas.
Y es que además es capaz de hacerlo de un modo multimodal, como lo hacemos también los humanos. Es decir, esta comunicación que nosotros realizamos con ellos puede ser no solo a través de texto, sino también proporcionándole una imagen o proporcionándole voz. Ya sabes que ChatGPT, por ejemplo, se puede utilizar con la voz y nos va a responder con la voz, o podemos hacer una foto y pasársela y que nos dé información sobre esa foto. Y es importante también que sepas que al final vivimos en un mundo mercantilizado y si analizas un poco verás que ahora mismo las grandes tecnológicas del momento, como son Google, Facebook, Amazon o Microsoft, están apostando por tener su propio gran modelo de lenguaje. En el caso de Microsoft, está participando activamente en el gran modelo de lenguaje GPT, que ha sido desarrollado por OpenAI y que se implementa en herramientas como por ejemplo ChatGPT o por ejemplo Copilot, como prefieras llamarlo. Google también desarrolló su propio modelo de lenguaje, inicialmente se llamaba Lambda, después pasó a llamarse BARD y finalmente lo han aterrizado con el nombre de Gemini. En el caso de Amazon, también tiene su propio modelo de lenguaje a través de una empresa que compró que se llama Anthropic y que tiene esa herramienta que se llama Claude. Y finalmente Facebook, o en este caso Meta, tiene su gran modelo de lenguaje también que se llama Llama y que a diferencia de los tres anteriores, que son pues, los más potentes, los más conocidos ahora mismo, aunque hay alguna más, como por ejemplo Mistral, que es de una startup europea, pues como te decía, a diferencia de los anteriores, funciona bajo un modelo open source, es decir, es completamente gratuito, te lo puedes descargar en tu equipo, todo el modelo de lenguaje, bueno, por lo menos los de versiones más ligeras, y puedes hacer con él absolutamente lo que quieras, y es completamente gratuito y tiene a toda una comunidad alrededor del mundo tratando de mejorarlo. Esto ya es todo un punto, todo un tanto para Meta y para Facebook. El resto de modelos, Gemini, Claude o ChatGPT, el modelo GPT en ChatGPT o en Copilot, los puedes utilizar de forma gratuita, pero ya sabes que tienen también versiones de pago que te permiten acceder a ellos pues con funciones un poquito más avanzadas. Volvemos a nuestra noticia para explicar esos dos conceptos finales como son la ventana de contexto y los parámetros, y decíamos que Llama ha presentado esa versión 3.1 de su modelo de lenguaje que alcanza hasta los 405.000 millones de parámetros. Aquí vemos lo de 405B porque son billions en inglés americano, pero en realidad son 405.000 millones de parámetros. También tiene ese modelo de 70.000 millones y otro modelo de 8.000 millones. ¿Y qué significa esto? Bueno, los parámetros, para que lo entiendas, son como los componentes internos que ese modelo de IA ajusta durante el entrenamiento para aprender a realizar tareas específicas, como por ejemplo el reconocimiento de patrones o la generación de texto. Por tanto, en este caso que presentan Llama 3.1 con 405.000 millones de parámetros, esto significa que va a tener mayor capacidad para capturar complejidades y sutileza del lenguaje, y eso al final pues redunda en una mejor precisión y generación de respuestas mucho más coherentes, como ya expliqué en algún vídeo en redes sociales. Aquí tenemos una tabla comparativa de ese modelo de 405.000 millones de parámetros en distintas pruebas, los benchmarks, se suele conocer así, distintas pruebas que se realizan a nivel de procesamiento, a nivel matemático, de razonamiento, etcétera, en comparación con sus principales competidores. Aquí tenemos, por ejemplo, al final el modelo 3.5 de Claude, el Sonnet, que es un modelo muy bueno y que de hecho aparece ganador en distintas pruebas, pero mayoritariamente en todas las pruebas de momento es Llama el que se lleva, digamos, la medallita, por encima incluso de GPT-4 Omni, que es el modelo más avanzado que tiene ahora mismo ChatGPT. Leemos por aquí también que estos nuevos modelos de Llama llegan a una ventana de contexto de 128.000 tokens.
La ventana de contexto se refiere básicamente a la memoria que tiene un gran modelo de lenguaje. De este modo, si con una ventana de contexto mayor, pues va a tener capacidad, por ejemplo, para examinar un documento pues muy amplio, de hasta 300 páginas aproximadamente, que casi sería un libro, es decir, podríamos meterle un libro a llama y podríamos realizarle todo tipo de preguntas y cuestiones porque se va a acordar perfectamente de esa primera frase que había en el libro porque tiene esta ventana de contexto. Una ventana de contexto que es similar, por cierto, a la que tiene ChatGPT y en el caso de Claude, si mal no recuerdo, llega hasta los 200.000 tokens. Por cierto, si quieres probar esta nueva versión de Llama, la 3.1, puedes hacerlo, por ejemplo, desde grok.com, te registras, es completamente gratuito y aquí en la parte derecha es donde puedes elegir distintos modelos. Está por aquí Mistral, que te comentaba antes, de las startups francesas, también tenemos a Gema y tenemos a Llama por aquí el 3.1 hasta 70.000 millones de parámetros, es de momento el que nos dejan utilizar. Aquí le metes tu petición, por ejemplo, redacta un ensayo sobre la importancia del ejercicio físico en la tercera edad y fíjate qué barbaridad, qué rápido, es una maravilla cómo funciona. Y nada más, espero que este vídeo te haya servido para entender un poquito mejor cómo funciona la IA y todos estos conceptos. Por favor, compártelo, darle un super like, comenta por aquí qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente. Chao.